Dios te bendiga, bienvenido a tu canal Diciendo las cosas como son. El día de hoy yo quiero dar mi testimonio de mi ciudadanía americana, cómo fue el proceso, cómo pasó todo, cómo Dios se glorificó y nos entregó esa victoria. Ya somos americanos, gloria a Jesús, santo, aleluya. Y antes de, quisiera decirles que en el Salmos 37, verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y eso fue lo que yo hice durante este proceso: encomendarme a Dios, orar mucho, ayunar, pedirle al Señor que me ayudara, me diera la sabiduría, porque quiero decirles que hay algo que muchas veces nos detiene, que es el miedo. A veces cuando queremos hacer algo, sentimos ese temor, quizá porque no dominamos mucho el lenguaje del inglés, porque ustedes saben que mi primera lengua es el español. Y cuando uno a veces no sabe un idioma o no lo sabe mucho, porque gracias a Dios yo lo entiendo y lo hablo un poco, a veces nosotros nos sentimos como frustrados, como que no podemos, y nos encerramos en ese miedo y no podemos movernos, no podemos hacer eso que queremos. Y recuerdo que Dios me dio la oportunidad hace 2 años de yo poder llenar mi aplicación de ciudadanía americana, pero sucedió algo que cuando todo pasó rápido, me llegó todo rápido, me tomé las huellas, todo Dios lo movilizó rápido porque el Señor me estaba dando esa oportunidad de yo hacerme ciudadana americana, pero yo no aproveché esa oportunidad. Me entró un miedo terrible. Recuerdo que cuando me tocaba mi entrevista, lamentablemente yo no fui porque no podía, porque tenía miedo, tenía temor. Y mi esposo me decía por llamada: mi amor, ve, yo confío en ti, yo sé que tú puedes, pero yo tenía un miedo terrible. Y lamentablemente dejé pasar esa oportunidad, no fui. En ese tiempo una amiga me aconsejaba mucho que fuera, que muchas personas le estaban pasando, que me iba a ir bien, pero yo tenía ese temor y no fui. Entonces, a veces yo veía personas que publicaban que se hicieron ciudadanos y me acordaba de eso que hice, de desaprovechar esa oportunidad y decía: Señor, pero wow, qué triste. Yo pudiera ser una de esas que está ahí celebrando, pero por el miedo no pude hacerlo. Entonces, llegó Miguel a mi casa, gloria a Dios, llegó a vivir conmigo a este país. Y cuando mi esposo llegó, todo mi vida cambió. Les puedo decir que me siento agradecida con el esposo que Dios me dio, porque ha sido un apoyo incondicional en mi vida. Miguel me ayuda, Miguel me empuja a ser mejor persona, Miguel cree en mí, Miguel me dice cosas bonitas, me dice: Sara, tú puedes, tú eres inteligente. Cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier idea que me llega, que Dios me da para el canal, Miguel ha sido mi apoyo incondicional. Nunca me ha dicho que no, siempre me ha dicho: mi amor, eso está muy bien, vamos a hacerlo. Y me siento agradecida con Dios por ese hombre tan hermoso que Dios me dio. La verdad que me siento muy agradecida. Y Miguel me motivaba mucho. Y cuando mi hermana Santa me habló del maestro, me dijo que en la biblioteca estaban dando unas clases de ciudadanía, que fuera, que lo tomara, ella fue y lo tomó y él le enseñaba muy bien. Yo decidí consultarlo con mi esposo porque es muy bueno. Todo lo que vamos a hacer, consultarlo con nuestra pareja. Y mi esposo me dijo: mi amor, dale, yo te ayudo a pagar el curso, tú puedes. Y recuerdo que los miércoles, todos los miércoles, hacía un sacrificio porque tenía oración en el grupo de adoración, pero también llegaba del trabajo, tenía que cocinar y a veces no me daba tiempo de cocinar porque las clases comenzaban a las 6 en punto, pero me gustaba ir más temprano para poder practicar con el profe. Entonces era un corre-corre ese día,
pero tomé mis cursos, eso me fortaleció mucho, me ayudó mucho. Yo veía que en las preguntas cívicas, que son de la historia de Estados Unidos, como que no se me entraba mucho en mi mente, veía personas que las sabían casi todas. Yo decía, me desanimaba un poco y decía: "Señor, yo no me la sé". Ay, pero decía: "No, le voy a dar, me la voy a aprender". Y el profe siempre nos decía: "Apréndansela de 2 en 2 o grupo de 5". De la 1 hasta las 5 se aprenden las primeras 5 y luego se siguen aprendiendo las demás. Entonces, así comencé a hacerlo hasta que Dios me dio la oportunidad de yo poder aprendérmelas todas, las 100 preguntas cívicas. Lo bueno es que, lamentablemente, todos mis documentos se vencieron, no podía viajar y aproveché por ahí mismo y entré a la ciudadanía, la aplicación. El profe me ayudó, en la oficina donde él trabaja me ayudaron con el proceso. Em, Recuerdo que creo que se envió la aplicación como el 17 de junio, si no me equivoco, o de julio, por ahí más o menos. Y duró 3 meses para llegarme la entrevista. Me tardó un poquito más. Yo pensaba que me iba a llegar más rápido, pero yo dije dentro de mí, Dios me está probando porque la primera oportunidad la dejé pasar. Entonces, recuerdo que me llegó la primera carta, que es la que te dan para decirte que recibieron tu aplicación y que la están evaluando. Luego, ahí tú tienes que esperar varios meses para que te llegue la entrevista. La entrevista me llegó el 26 de noviembre. Mi entrevista fue a las 7 de la mañana en Newark. Mi entrevista fue en el piso 14 y yo le pedí al Señor que no me tocara una mujer, que me tocara un hombre. Yo siempre lo oraba a Dios y que no fuera de cierta cultura, porque yo habían algunas personas que no le entendían mucho el inglés, pero a Dios le plació que la persona que me tocara fuera una mujer. Así que la gloria y la honra de Dios. Y nada, cuando yo llegué, estaba un poco nerviosa. La señora que me tocó era un poco seria. Ella me dice, toma asiento. Ni siquiera me dijo good morning, yo le dije good morning, tomé asiento. Luego me dijo, ponte de pie, vamos a hacer el juramento, levanta tu mano derecha, levanté mis manos derechas. Yo sé que todo lo que han hecho este proceso saben a lo que me refiero. Y luego me dijo, siéntate, me hizo muchas preguntas personales. em, Muchísimas preguntas personales. Yo pensé que no me iba a hacer tantas preguntas personales, pero sí me hizo bastante preguntas personales. Algo que hay que tomar mucho en cuenta es estudiar mucho sobre tu familia de la N 400, estudiar dónde tú trabajas, tu dirección, todas esas cosas, esas preguntas. eh, ¿Quién te trajo, cómo te convertiste en residente? ¿Quién te trajo? Los nombres de tus padres, dónde tú trabajas, cuánto tiempo has estado fuera del país o si has viajado durante los últimos años o meses. Todo eso es importante. Luego me preguntó las cívicas, me preguntó 4. Precisamente yo le estaba orando al Señor que fueran 4. No quería que me preguntaran más. Bueno, lo que les puedo decir es que mi experiencia fue muy bonita. Pude ver la mano de Dios obrando. Dios me dio la victoria. Ese día fue un día muy glorioso. Dios se glorificó de una manera muy poderosa. Solamente lo que quiero dejarles con este testimonio es que siempre sean positivos, nunca tengan ese miedo, venzan ese miedo se vence a través de la oración. El miedo es falta de fe y todos sabemos que a Dios no le agrada a la gente que no tenga fe. Hola a todos, Dios les bendiga. Hoy es mi ciudadanía americana, mi examen de ciudadanía. La verdad es que me siento un poco nerviosa, pero confiada en el Señor de que Dios me dará la victoria y sea cual sea la situación o sea cual sea el resultado,
estaré agradecida con Dios por permitirme esta oportunidad. Sé que muchos desearían tener este privilegio y no lo tienen, así que los que lo tienen tienen que valorarlo. Háganse ciudadanos. Hay muchos beneficios para los ciudadanos. Es bueno ser residente, pero es mejor ser ciudadano. Así que acompáñame a esta aventura, la cual he disfrutado al máximo. Es un día que tanto he esperado. Y me siento agradecida con Dios, mi esposo, que fue mi motivación. Me siento agradecida con mi hermana Santa, que siempre me dio buenos consejos. Con el maestro John, que Dios lo usó mucho para enseñarme. Y agradecida con esas personas que creyeron en mí, que me decían, dale, tú puedes, ánimo. Y estuvieron ahí siempre orando por mí. Me siento agradecida con Jardín de la Oración, un grupo de hermanos que siempre oran por mí. Y agradecida con todas esas personas que siempre han apostado a mí. Dios les bendiga. Hola, Dios les bendiga. Acabo de salir de mi entrevista. Nombre. Y a su nombre. Dios nos dio la victoria. Gloria Gracias a a Dios pasé mi entrevista. De verdad que Dios es bueno. Y gracias a mi esposo por apoyarme siempre. Dios le bendiga.